Él dice que el valor de las personas es esta fórmula, donde la B es el valor. Entonces él dice, las personas valen conocimiento, que es la C, que el H es la habilidad, el know-how, ¿ok? Y él dice Ujú. que eso es, cada una de esas cosas suma. El haber estudiado, el prepararse, vale mucho, que es el conocimiento, es lo que es la información. La habilidad es la experiencia, el saber hacer las cosas, el saber usar estos conocimientos. Esas cosas suman, pero lo que multiplica es la A, y la A es la actitud. ¿Cuál será la diferencia fundamental de gerenciar y liderar en este tipo de empresa al negocio donde vos estás actualmente? Yo pienso que solamente las tareas. ¿Qué pasa cuando yo como microempresario, emprendedor, empresario pyme, confundo la tarea del gerente técnico u operativo con la tarea de un gerente estratégico? Bueno amigos, bienvenidos a una nueva temporada de tu podcast Tiempo de Liderazgo con Engelbert González. Para mí es un privilegio poder volver a estar con ustedes acá compartiendo en lo que es el desarrollo sostenido de principios de liderazgo, de principios de dirección estratégica, de principios de gerencia, de poderte llevar el mejor contenido para que puedas mejorar, para que puedas crecer, para que puedas avanzar en tu liderazgo y en tu forma de influir en la vida de otros. Hoy tengo el agrado de poder presentar a un entrañable amigo, literalmente a un viejo amigo. Tenemos, creo que cerca de 35 años conociéndonos. Comenzamos por allá a estudiar seguros cuando estábamos adolescentes realmente. Y hoy día, como alto ejecutivo de una empresa de servicios, va a compartir con nosotros parte de su experiencia y parte de cómo puede añadir valor a tu vida. Actualmente tiene 23 años como broker de seguros, pero 35 años en el mercado asegurador. Ha obtenido el título de cum laude en administración de empresas. Actualmente está estudiando ciencias actuariales en una de las universidades más prestigiosas en Venezuela, como la Universidad Central de Venezuela. Estudió en el IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración, donde pudo obtener una formación gerencial. Ha trabajado en empresas como la Muchener de Venezuela. También ha podido hacer estudios de especialización en el Instituto Universitario de Seguros. Ha estado en cursos de capacitación a nivel mundial. Ha trabajado en empresas de seguros. Está trabajando en empresas de reaseguros. Ya vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el reaseguro. También ha tenido cursos muy especializados como de calidad total, algo en lo cual yo he caminado por varios años de la escuela de Deming. Tenemos aquí una persona formada, capacitada y abierta no solamente para trabajar, sino para poder enseñar y para poder compartir con cada uno de nosotros. Así que quiero dar la bienvenida a Dayan. Dayan, tiempo para que te presentes, para que saludes y una vez más, hermano, bienvenido y gracias por el privilegio de poder estar con vos en este tiempo. Muchísimas gracias, Engelbert. De verdad el placer es mío. Teníamos realmente tiempo que no hacíamos una tertulia y conversábamos. De verdad, el currículum mío presentado por ti suena muchísimo mejor. Bueno, mira, nosotros comenzamos en seguro en nuestra adolescencia. Entramos en un mundo que para ese entonces era poco conocido y de hecho muy poco conocido para la gente que no ha transitado por esa calle. Es un mundo enorme, porque todo lo que se puede ver y todo lo que puede generar un dividendo se puede asegurar. Y te sorprende de todo lo que está asegurado y todo lo que es asegurable.
De hecho, en el seguro hay una máxima que es todo se puede asegurar siempre y cuando el asegurado acepte las condiciones y la prima. La prima es la contraprestación que se le paga a la aseguradora para asumir el riesgo del asegurado. Todavía me acuerdo de algunos detalles. Sí, 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 sí. No, 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 lo que bien se aprende, un poco se olvida, Así es. definitivamente. Mira, sí, y bueno, para hacer un poco más o menos complementar lo que tú dijiste, que hay un poco ya que decir, pero eh, yo comencé, he trabajado en compañía de seguros, he trabajado en intermediación de seguros, he trabajado en compañías de reaseguro y desde hace 23 años estoy en la intermediación de reaseguro. Para los que no conocen el medio, el reaseguro tiene varias definiciones, pero la definición más práctica es el seguro del seguro. Las compañías de seguro buscan de financieramente distribuir el riesgo en caso de pérdida. Si hay una pérdida, minimizar esa pérdida. ¿Y cómo lo hacen? Compartiéndolo con reaseguradores. Esos reaseguradores pueden estar en Venezuela como pueden estar en cualquier parte del mundo. Yo soy el intermediario. A mí me contactan las compañías de seguro y yo me volteo al mercado reasegurador y trato de conseguir las mejores condiciones eh, para ambas partes, tanto para el reasegurador como para la compañía de seguro. Por eso soy intermediario. Aunque mi cliente directo son las compañías de seguro, también puedo tener otra figura que existe, que es que un reasegurador local me pueda decir, necesito colocar este riesgo que me llegó en el extranjero y eso sería una retrocesión. Sos un negociador. Técnicamente sos un Exactamente. negociador. En el 2016, tuve la oportunidad de seguir un consejo que me dio una persona a la cual quiero mucho, que es un compadre mío, de hecho somos compadres. Él una vez me dijo, si tú consideras que eres bueno en algo, prepárate en eso e invierte en eso. Y entonces en el 2016 se me presentó la oportunidad de comprar un paquete accionario en XL de Venezuela, XL Venezuela, Corredores de Reaseguro, y soy actualmente accionista de la empresa Don Doctor. Director y acción. Excelente, Dayan. Estoy sorprendido y tengo varias preguntas ahora que se me acaba de abrir la ¿Cómo no? cabeza. Sin embargo, yo quisiera ir primero a 35 años atrás. 35 años atrás no teníamos las canas, no teníamos Yo tenía algunas... cabello. Sí, me acuerdo que tenías bastante. No teníamos una ruta de estas. Sí, sí, cuando comenzamos en el INSE, mi pregunta es, ¿cómo te marca? Porque yo recuerdo que estábamos en aquel instituto 21590, éramos la sección nuestra, era la 21590. Y yo recuerdo que lo único que yo sabía que existía el seguro social. Ni sabía que existían las compañías de seguro. No, no entendía nada de eso. Teníamos 17 años en aquel momento. ¿Cómo te marca esta ruta que hoy llegas a ser director de una compañía, accionista de una compañía? ¿Cómo te marca la ruta aquel estudio que tuvimos en el INSE? Wow, mira, mucho. Obviamente que, de hecho, de lo que aprendí en ese salón de clase, de eso vivo hoy en día, ¿no? Para que vean lo que me marcó, ¿no? Pero el INSE, realmente ese salón al que tú mencionas, wow, todavía conservo contacto y amistades con algunos de los que están ahí. De hecho, hay otro compañero que es compadre mío, que es Igor Aranzazu, que él es compadre mío, y esa amistad que tengo con él bien estrecha surgió de ese salón de clases. Eh, en ese salón de clases nosotros nos abrían una puerta. Yo siempre lo comento cuando estoy dando clases, que no sé si tú recuerdas en los primeros días de clases de lo que fue la introducción al seguro, que yo recuerdo que nos hicieron esa misma pregunta, ¿qué saben ustedes de seguro? Entonces, todo el mundo conversó el seguro social, el seguro de vehículo, el seguro HCM, y otros más avanzados que uno, y decían, bueno, los seguros que están asociados a los créditos hipotecarios. Entonces, por seguro dije, sí, esto está bien, eso es seguro, es verdad.
pero hoy les voy a abrir la puerta a un mundo que desconocen, un mundo donde van a ver seguros que jamás han escuchado. Y cuando nosotros empezamos el día a día a conocer que había un seguro de lucro cesante, que había un seguro de vida y que habían varios tipos de seguros de vida, que habían seguros contra robo, seguros contra incendio, fidelidad, que no es fidelidad de pareja, pero es fidelidad de empleado, pero es bien interesante que hay una gama de seguros que no todo el mundo conoce. Por eso existen los intermediarios de seguros, que son los que asesoran a los clientes de toda esta cartera de seguros que puede presentarle, que le puede ofrecer una compañía de seguros. Después nosotros por allí salíamos como oficinista de seguros, salíamos de ese estudio donde duramos como que un año y medio. Estudiábamos muy temprano, 7 de la mañana, salíamos 1, 2 de la tarde, y de allí algunos de nosotros nos becaron a las compañías de seguro. En mi caso me becó Seguro La Seguridad, me tomó Seguro La Seguridad en medio de mis estudios, y de ahí comenzó un proceso donde comencé a animarme a avanzar. Sin embargo, en mi caso, cuando yo llego al INSE Seguro, llego porque yo fui mensajero de un corredor de seguros. Y entonces, en este corredor de seguros, que tenía su oficinita, eh, yo dije, yo quiero esto. O sea, yo quiero esto. No sabía con exactitud cómo se llamaba ser empresario, ser emprendedor, pero yo quiero esto. Y por eso fui al INSE y del INSE fue a Seguro La Seguridad. Y bueno, luego una gran historia detrás de esto. Quería preguntarte, ¿en qué momento tuviste el breakpoint? ¿En qué momento decidiste convertirte, más allá del técnico, en un gerente, en un líder dentro del sector asegurador? Bueno, mira, bueno, lo que pasa es que líder eh, es depende del ámbito, ¿no? Porque uno es líder dependiendo del ámbito. Porque tú en tu familia puedes ser un líder, tú puedes ser un líder en tu vecindario, tú puedes ser un líder en tu puesto de trabajo, puedes ser un líder en la empresa donde trabajas y puedes ser un líder en mi emprendimiento. En este caso, yo la idea de líder comienza cuando yo empiezo a asumir cargos gerenciales, cuando empiezo a tener gente a mi cargo, que empiezo a darme cuenta que no solamente es firmar papeles y tener gente que te haga el trabajo, sino es un equipo el cual debes mantener motivado, debe verte como el líder y si no te ve como el líder, ese engranaje no acciona. Y ahí es cuando tú empiezas a ver que tú tienes que adoptar, algunas veces usar la psicología, otras veces usar la motivación, otras veces usar el conocimiento y otras veces usar eh, tu experiencia, ¿no? A mí me gusta mucho una fórmula que usa Víctor Coopers, en español, no sé si lo has escuchado. No, no he tenido. Víctor Coopers tiene una fórmula que él dice que el valor de las personas. Oye, por cierto, te lo imprimí para mostrarte. Él dice que el valor de las personas es esta fórmula, donde la B es el valor. Entonces él dice, las personas valen conocimiento, que es la C, el H es la habilidad, el know-how, ¿ok? Y él dice Ujú. que eso es, cada una de esas cosas suma. El haber estudiado, el prepararse, vale mucho, que es el conocimiento, es lo que es la información. La habilidad es la experiencia, el saber hacer las cosas, el saber usar estos conocimientos. Esas cosas suman, pero lo que multiplica es la A, y la A es la actitud, que es bien importante. Entonces él dice que la actitud es lo que hace que tú tengas amigos, no el conocimiento ni la habilidad. Y la actitud es lo que hace que tú tengas una buena relación con tus hijos. No lo que, o sea, uno no quiere a los padres por el currículum. Claro, No quiere a los padres claro. porque saben hacer cosas. O sea, uno quiere a los padres por cómo son contigo, cómo tú te la llevas con ellos. Bueno, en los equipos de trabajo es igual. La actitud que uno tenga hacia el equipo de trabajo, hacia las tareas, hacia la dirección, es lo que hace que la gente te siga o no te siga.
ahí hay que agregarle otras cosas que tiene el liderazgo, porque el liderazgo no solamente es ser chévere. Porque si hablamos del liderazgo y entrando un poquito en lo que es este, el liderazgo también depende del entorno cultural, ¿ok? Ujú. Eh, y es bien interesante. Yo cuando estudiaba en Company, en el IESA, un profesor nos comentaba que ellos hicieron un estudio en aquel entonces, estamos hablando de los años 2000, donde 2000, 2010 por ahí, donde para evaluar qué es lo que motivaba al venezolano a seguir a un líder. Y Ok. eran tres cosas. Y eran tres cosas. Pero esas tres cosas que te voy a mencionar ahorita difieren en otro entorno cultural. Te voy a poner un ejemplo. En los países orientales, Corea, China, la tendencia es seguir al líder administrativo, o sea, al que designan como el líder del equipo. Y la gente Ujú. lo sigue ciegamente, ciegamente, porque es el que alguien dijo que a él hay que seguir. Mientras que el latino es un poco más rebelde, el latino tiende a seguir más a los líderes naturales, ¿ok? Y ellos identifican, y yo creo que estas tres características que debe tener el líder venezolano para ser seguido, yo creo que se puede traspolar a varias partes de Latinoamérica, que son un tipo chévere, Ujú. un tipo que sepa, como decimos nosotros aquí en el argot muy venezolano, que sepa su vaina, ¿ok? Y un tipo que no tenga miedo de remangarse y trabajar codo a codo. Esas son las tres actitudes, por lo menos, que el venezolano pondera mucho para seguir a alguien. Eh, que en otras latitudes, en otras culturas, no necesariamente es así. El líder no tiene por qué saber más que tú. El líder tiene que saber gerenciar mejor que tú. No necesariamente tiene que saber más que tú. Y el vivo ejemplo es un director de orquesta. Él no sabe tocar todos los instrumentos, pero sabe de música. Así es. Entramos en un tema apasionante, un tema muy, Sí muy lo es. interesante. Ahora, ya que has, ya que estás tocando el tema del liderazgo, quiero, quisiera preguntarte cómo la gerencia y el liderar en los entornos donde la confianza es el activo más importante, estamos hablando de empresas de servicio. O sea, ¿cómo es la experiencia de liderar, de gerenciar una empresa de servicio y desde tu perspectiva, creo que has estado solamente en empresas de servicio, pero obviamente tocando otro tipo de negocio? ¿Cuál sería la diferencia con una empresa productiva, con una pyme que transforma materia prima en producto terminado, o con una corporativa que se encarga, digamos, de desarrollar tecnología? ¿Cuál sería la diferencia fundamental de gerenciar y liderar en este tipo de empresa al negocio donde vos estás actualmente? Yo pienso que solamente Ujú. las tareas, pero la forma de liderar, bueno, y siempre hay que hacer ajustes desde el punto de el entorno y los colaboradores. Cuando tú estás en un nivel gerencial, normalmente tus colaboradores son otros sugerentes o son personas calificadas. Cuando tú estás hablando de una industria, una planta, por lo general son personas que van es a trabajar, a ganarse el pan y eso hay que también tomarlo en cuenta y valorarlo. ¿Ok? Y la forma de conversar o comunicar varía. Pero yo pienso que lo único que varía es las tareas y la comunicación. Pero siempre la comunicación debe ser efectiva. Buenísimo, excelente. Cuando yo estoy entrenando empresas completas, puedo entrenarlas desde el punto de vista gerencial. De hecho, en este momento estoy impartiendo un entrenamiento de formación gerencial, que es un módulo para mandos medios. Mandos medios acá en el Cono Sur es jefes, supervisores, más o menos llega como hasta subgerentes. Entonces, y creamos todo un proceso de formación del pensamiento gerencial, pero dentro de la estructura de liderazgo, dentro de los niveles de liderazgo que cada uno de ellos lleva. Pero quería preguntarte, ¿cuál será la diferencia entre un gerente técnico
vamos a llamarlo para el resto de las empresas, un gerente operativo de un gerente estratégico? Creo que Ajá. el nivel de decisión, porque cuando estamos hablando de un gerente estratégico, es más direccional, mientras que un gerente técnico es más operacional, más de tareas. Entramos en un tema muy interesante. Mira, yo sé que no te estoy haciendo un examen, parece un examen, pero es que No, tengo que no, aprovechar este pero momento. vamos a estar claros, el experto aquí eres tú. Coméntame un poco. Voy a hacer una pregunta alocada. ¿Qué pasa cuando yo como microempresario, emprendedor, empresario pyme, confundo la tarea del gerente técnico u operativo con la tarea de un gerente estratégico? Yo contrato a una persona, la traigo de afuera, quiero que vos seas mi gerente de ventas. Quiero que seas el director de ventas. ¿Cuál es esa diferencia? Porque, ¿sabes? He asesorado empresas en 4 continentes. Dios me ha permitido tener clientes en Europa, en Asia, en Oceanía y en América, desde Canadá hasta Argentina. Y parece que, aunque vos nombrabas las empresas de Oriente, pero las pymes logran como que ser similares en todo el mundo porque dependen de la cultura personal de cada uno. Y entonces muchas veces hay microempresarios o empresarios que piensan que si mandan a un hijo a estudiar, eh, digamos que va a poner una clínica veterinaria, y mando a mi hijo a ser veterinario, cuando él se gradúe va a venir a gerenciar la veterinaria y vamos a tener éxito, ¿ok? O cuando contrato a una gerente de venta o a un gerente de venta que es el mejor vendedor de la empresa, pero me lo traigo como gerente. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo podría afectarme el confundir el término gerente técnico u operativo con gerente estratégico? Y estos dos ejemplos que acabo de darte, cómo resolverías este juego de ajedrez en tu cabeza? Wow, mira, empezando que ahí son dos visiones totalmente distintas. ¿Ok? Eso es como en una oportunidad yo conversando con una licenciada en educación. Yo le decía, tú eres maestra. Y me dice, no, yo soy licenciada en educación. Yo le decía, ¿cuál es la diferencia? Me decía, ya va, es que yo sé de enseñar, sí, pero adicionalmente a eso yo tengo una formación para dirigir un colegio. O me decía, Importante. y es bien importante. Entonces, yo decía, pero igual, ¿cómo dividir un colegio y no sa-? Por lo mismo, yo sé de pedagogía, pero mi formación está dividida hacia la parte organizativa. ¿Ok? Y es más o menos el mismo ejemplo que tú acabas de plantear. Un veterinario no necesariamente, es más, ¿por qué quiebra la mayoría de los restaurantes? Porque un cocinero no necesariamente sabe gerenciar. Un chef tiene una preparación para gerenciar una cocina y si lo llamamos al campo del fútbol, no es lo mismo el gerente general del equipo, ¿m? Al director técnico. ¿Ok? Y si vamos a ver, no es la misma tampoco el liderazgo del capitán del equipo. O sea, son tres liderazgos distintos. El del campo, el estratégico del campo y el estratégico administrativo. O sea, son tres líderes totalmente distintos. Y eso es, Buenísimo. entonces hay que estar claro en eso. Por ejemplo, cuando yo estudié mi primera carrera, después que salí del INSE, estudié en el Instituto Universitario de Seguros y me gradué en técnico superior en seguros. Pero yo salí como una persona que sabía mucho de seguros, o sea, como un oficinista, un analista avanzado, pero en la compañía de seguros, particularmente el seguro Orinoco en aquel momento, fue donde me entrenaron para ser supervisor. Recuerdo que también vi el CAS 30, que era la formación de supervisores del ICE. Después vi el CAS 32, si no me equivoco, CAS 34. Me seguí formando y en las diferentes empresas me fueron llevando por formación gerencial, hasta que después hice un posgrado en gerencia, etcétera. Pude avanzar en mi formación, pero que cuando me gradué como técnico en seguros, no tenía las herramientas para poder supervisar y para poder liderar efectivamente.
muchos dueños de empresa creen que por nombrar a una persona gerente, el resto del equipo va a seguir a esa persona. Vos dijiste algo muy claro, tal vez en la cultura japonesa, coreana, china, siguen al administrativo, pero también tenemos que entender algo de que hay una filosofía de vida diferente a la nuestra. Lamentablemente, la Totalmente. filosofía de vida del latinoamericano no es la misma que la cultura oriental, donde hay una cultura de respeto. ¿A quién voy a poner de gerente en Japón? ¿A mi amigo, a mi hijo, a mi hermano? ¿O voy a poner a una persona que tenga la capacidad, que tenga la aptitud y actitud de poder ser? Esto es algo que nosotros tenemos que poder diferenciar Y bajo bajo esa yo premisa es que se sigue al líder administrativo. claro, bajo la premisa que sigue el administrativo. Entonces, en Latinoamérica, No, lo que acaba de decir que él, el que tiene los méritos, pues. claro, allá, pero en Latinoamérica, cuando vos pones a un líder, probablemente vos sos mi amigo, Brian, ¿quieres venir a ser gerente, no sé, de ventas de mi empresa? Pero resulta que vos no sabes nada de ventas. Vos sabes mucho de seguros o de reaseguro, pero no sabes de ventas. Mucho menos de venta de zapatos porque yo vendo zapatos. Entonces, te pongo como gerente de ventas y el resto del equipo dice, bueno, en principio te van a seguir porque estás llegando nuevo, pero después te van a ir respetar. Y es algo que yo trato de enseñar a nivel de liderazgo. Como decimos nosotros acá en Venezuela, cuando te vean las costuras. Cuando te vean las costuras, cuando te vean el hueco en la camisa, ¿no? ¿Y por qué no se quita el saco? Porque tiene la camisa rota. Entonces, el liderazgo real, genuino, es el que se gana con el respeto. Es el que las personas respetan porque tienen una autoridad dada por su manera de dirigir. Entonces, tenemos una cultura que pongo un gerente como para llamar la atención a los potenciales clientes, como para poder mercadearme y poder decirle a la gente que tengo un gerente, pero las personas se dan cuenta que tal vez no es un gerente, es un oficinista, un analista, más o menos un jefe, pero que resulta que es totalmente operativo. Y aquí entro con una pregunta clave para vos que estás en un liderazgo estratégico a nivel corporativo bien interesante. ¿Cuál sería la importancia e incluso la diferencia entre tener una visión corporativa clara y que sea compartida con el resto del equipo y la diferencia, por eso te digo la importancia de sencillamente decir, vamos para adelante, vamos para allá? ¿Cuál sería la diferencia desde el punto de vista corporativo, empresarial de Ve, una de las cosas del buen líder, o lo que se estima que es el buen líder, porque ahorita podemos hablar también de los estereotipos que hay con los liderazgos, que la mayoría son errados, este, es que debe tener una comunicación asertiva. Y dentro de la comunicación asertiva, es decir, no solamente que nosotros vamos a llegar hacia allá, sino decir, en el camino tenemos que hacer esto, 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 o sea, dirigir. Y no solo dirigir, debe controlar que se esté siguiendo el rumbo, porque tampoco es que da las directrices y te olvidas del asunto. Tienes que controlar, tienes que generar mecanismos de control para tú revisar periódicamente que se están cumpliendo las metas. Porque si no, estás liderando también mal, porque estás dejando un barco a la deriva y los barcos tienen que ver de vez en cuando si vas por el rumbo. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, creo que cuando tú no le dices a la gente cuáles son o comparte con tu colaborador cuál es la meta a seguir y cuáles son las razones de cada tarea y la importancia que tiene cada tarea, no hay motivación a hacer la tarea. Tal vez hay una motivación de seguir al líder, pero no hay una motivación a hacer la tarea que es lo que tú quieres que la gente haga. Ujú, ujú. Pienso que es la principal diferencia, porque sientes que estás haciendo algo y no le ves la importancia, no le ves el granito de arena que estás aportando tú a llegar a esa meta. Ya que vos has enseñado, estamos en lo mismo, Dios también me ha permitido poder dar clase a nivel secundario, por cierto. Yo estuve en Junior Achievement en Venezuela, estuve con un par de transnacionales y pude ir a colegios, a escuelas públicas y a liceos ¿En qué país públicos lo hiciste? a hablar de valor en Venezuela. En Ah, Venezuela. yo también.
Yo también Estoy- hice una colaboración con Junior Achievement. Yo estuve con Citibank en Venezuela, yo fui ejecutivo en Venezuela de Citibank hace unos veintitantos años atrás y pude estar en varias escuelas. De hecho, una de las escuelas que me tocó en uno de los procesos fue como mi alma mater, que fueron los salesianos allí en Sarría. Y tú entonces, como fui mentor, además de eso, pude ser mentor de varios procesos económicos, de modelos económicos, etcétera, hace un Qué montón de bueno. tiempo, ¿no? En aquella época. Pero ahora que compartimos esta parte educativa, te pregunto, ¿qué has enseñado vos cuando te preguntan cómo liderar empresas, cómo desarrollar profesionalmente a tu equipo? ¿Qué enseñas vos? Yo soy un alumno en este momento y vos me vienes a impactar y ves que yo tengo cara de empresario que tiene una necesidad de hacer crecer mi empresa. ¿Cómo me enseñas qué es lo que necesito? Porque muchos empresarios no saben lo que necesitan. ¿Cómo me enseñas eso? Pero principalmente yo, los que han sido mis alumnos, no sé si ha sido para bien o para mal, ¿no? Pero los que han sido mis alumnos podrán darse cuenta que yo tengo una particularidad, ¿no? Yo normalmente voy a enseñar lo que debo enseñar, ¿ok? Yo he dado clases de módulos de reaseguro en diplomados de la OCAP. He dado también charlas y conferencias en la Cámara de Aseguradores de Venezuela y también he dado clases en el Instituto de Nuevas Profesiones y Comercio y Economía, ¿no? Introducción a la economía y comercio exterior, ¿no? Eh, y en estas clases doy lo que tengo que dar, pero yo siempre les digo que mis clases duran 5 minutos menos, porque yo le dedico 5 minutos a lo que yo llamo el desarrollo profesional. El desarrollo profesional es donde yo inserto esas píldoras, porque en mi opinión, un profesional no debe ser solamente un técnico, un profesional debe ser más integral. Yo trato de introducir en esos 5 minutos oratoria, trato de incluir liderazgo, trato de incluir lo que es, incluso lo que es la búsqueda del Ikigai, lo que es incluso hasta cosas espirituales también transmito porque yo pienso que un profesional es integral, debe saber de muchas cosas. Incluso les pongo mucho énfasis en que mejoren las ortografías, que eviten el copy-paste y que traten de redactar, porque la forma en que ellos redacten pueden expresar mejor las ideas. Y ese tipo de cosas trato de hacer. De hecho, una de las cosas que yo hago dos cosas de liderazgo en mis clases que son bien interesantes, ¿no? La primera la hago principalmente para romper el hielo, Ujú. que no sé si tú has escuchado la dinámica de la balsa o del naufragio, que tú delimitas un rectángulo en el piso con cinta adhesiva donde quepan apretadamente 5 o 6 personas que No lo quepan conozco. Buenísimo. en fila, que quepan en fila, ¿no? Tú colocas a una persona, designas como por una persona y a tu criterio, dependiendo de lo que tú quieras desarrollar, si tú quieres hablar de liderazgo natural o de liderazgo administrativo, tú colocas a cierta persona que tú has visto en el transcurso de lo que estás comentando en la parte trasera de la embarcación. Dice que ese rectángulo es una balsa que quedó en el naufragio. Pero para que la balsa pueda funcionar y llegar a puerto seguro, el capitán tiene que llegar a la punta de la embarcación. Y el capitán tú lo designas es el que está de último. El tema es que cómo llega el capitán a la punta, no puede ser que el capitán pase por y vaya de primero, no. Todos tienen que ir hacia atrás hasta que el capitán llegue a la punta. Entonces, tú le dices, ustedes tienen que seguir las órdenes del capitán, ¿ok? Ujú. Al principio, cuando el capitán es un líder natural, él, fluye porque el capitán da las directrices y la gente las acata. A veces no son las mejores, pero cuando son las mejores fluye la dinámica perfecta. Pero cuando el capitán no es un líder natural, siempre surge un líder natural que dice, ya va, lo estamos haciendo mal, vamos a reorganizarnos, yo creo que es mejor hacerlo así, todos nos pegamos un poquito para acá, para que pase por acá la persona, y ahí es donde tú puedes desarrollar la diferencia entre un líder natural y un líder administrativo. Esa es una de las dinámicas que yo utilizo. Y la otra que yo utilizo mucho es la toma de decisiones
en función de la personalidad de cada quien, porque tú no tomas decisiones igual que yo. Hay gente que necesita información, hay gente que tiene intuición, hay gente que tiene una mezcla de las dos cosas, hay gente incluso que lo hace en función de su experiencia, aunque su razón le diga otra cosa, y hay otra gente que le gusta recibir background de su equipo. Y en función Ok. de todo ese tipo de cosas, hay gente que toma decisiones de una manera y otra gente que toma decisiones de otra manera. Y eso también varía dependiendo de la situación. De repente hay una situación que tú dices, bueno, yo nunca la he vivido, no tengo experiencia en esto, te abocas a buscar información. Claro. Y así, o sea, y que eso también es importante. Somos distintos y cada quien toma decisiones de una manera distinta. Y la toma de decisiones viene fundamentada principalmente por creencias, por conocimiento, por experiencia, o sea, y muchas otras cosas. Bueno, yo te anticipo que tenemos que volver a vernos, porque hay Estoy mucha tela que seguro. cortar. Me tocaste ahora otra tecla, toma de decisiones. Yo trabajo con prioridades, toma de decisiones. Es altamente complicado porque mucha gente cree que las decisiones son automáticas. Muchas personas creen que es solamente empírico. Por ejemplo, yo soy una persona que enseño y creo rotundamente en la toma de decisiones derivado de evidencias. O sea, vamos a chequear las evidencias que tenemos para tomar decisiones, pero no quiere decir, dicen acá en Argentina, decimos acá en Argentina, un movimiento de cintura, ¿no? Acá todo es un movimiento de cintura, ¿no? De repente en el Caribe hablamos un poquito de la Benet, del shortstop, etcétera. Acá en el sur hablamos un poco de movimiento de cintura y ciertamente los empresarios tienen que saber mover la cintura, pero llega un momento en que si vas a crecer y vas a tener una explosión exponencial de gerentes, no puedes seguir tomando las decisiones de esa manera, sino tienes que tener evidencia hacia dónde vamos, hacia cuál mercado, qué producto estamos vendiendo, cuál es el mejor producto, cuáles son los niveles de costos, cuáles son los niveles de ganancia o cuáles son los niveles de gastos que tenemos para poder evaluarlos, para saber cómo podemos optimizar nuestros procesos y nuestros recursos. Voy con dos preguntas finales por hoy. Por hoy, te comprometo con el resto de la gente porque quisiera tener una conversación un poco más abierta de algún anecdotario empresarial y se me está ocurriendo la idea de poder llamar a un par de nuestros amigos y que podamos compartir un poco acerca de cómo manejamos nuestras empresas y cómo manejamos nuestros recursos. Pero quiero hacerte dos preguntas muy clave. Y la primera es, luego de 35 años en los negocios, en el área de servicio, en el área aseguradora, ¿qué lugar ocupa la ética en tu visión de liderazgo? Bueno, te comento que en una oportunidad me causa gracia porque ciertamente la ética es bien importante. En una oportunidad a mí me entrevistaron en Miami para un puesto de trabajo aquí en Venezuela, pero me entrevistaron en Miami. Y yo recuerdo que la pregunta donde raspé la prueba fue porque el gerente que me estaba entrevistando me preguntó si tú tienes un riesgo que es malo y tú sabes que es malo, pero tú sabes que si lo colocas vas a tener, o sea, si lo colocas es si lo logras que un reasegurador te lo acepte, vas a generar una buena comisión para tu empresa, pero el reasegurador con que estás hablando es tu amigo, ¿cómo le vendes el riesgo? Mi respuesta fue muy transparente. Yo le digo, si es mi amigo, yo le digo, mira, tengo este riesgo malo, tiene estas deficiencias, pero necesito que me den una mano acá. Dime hasta qué punto me puedes ayudar, bajo qué circunstancias y qué condiciones me puedes ayudar. Y si es o sea, en mi opinión y en la forma de hacer negocio, yo prefiero hacer el negocio y que la ganancia no sea tan cuantiosa, pero lograr la meta. Eh, y si bajo esas circunstancias es complicado colocar un riesgo, pero yo no embauco a nadie, no embauco a nadie, y mucho menos a un amigo. Y eso yo no lo vendo, no lo vendo. Yo no vendo mi ética. Y, y no me contrataron, no me contrataron, obviamente por razones obvias no voy a decir quién me entrevistó, pero él quería era un mercenario y yo no soy un mercenario. Yo también viví en Estados Unidos, viví en dos temporadas diferentes a los Estados Unidos. Y
dijiste una palabra clave, mercenario, mercenario. Personas inclementes que tratan de comerse todo el ganar. No tienen la relación ganar-ganar. Mi ética en los negocios es ganar-ganar. Te ofrezco algo que te va a beneficiar y yo me voy a beneficiar mientras que vos también te estás beneficiando. Para mí es una relación ganar-ganar. Em, la ética es sumamente importante porque define no solamente la forma en que me vas a tratar, sino la forma en que vamos a seguir haciendo negocios más adelante. Hay personas que quieren pan para hoy y hambre para mañana. No les importa de ninguna manera, les importa tener relaciones a largo dato, no les importa eh, el poder saber, me gustó lo que dijiste, mira, vengo a darte un negocio, el negocio no es tan bueno, no es tan lucrativo, probablemente nos haga alguna pérdida, pero tengo que ser honesto. Y mi ética me dice, particularmente la mía, me dice que necesitamos avanzar, necesitamos hacer siempre lo correcto y que eso me va a permitir poder llegar a un nuevo nivel, si es que tengo que llegar a un nuevo nivel dentro de nuestra relación comercial, dentro del negocio, etcétera. Yo particularmente parto de que la ética es fundamental en el liderazgo, en la visión del liderazgo. Y por último, para terminar hoy, quisiera que pudieras darle un consejo a estos jóvenes, adolescentes o jóvenes menores de 25, 26 años. Estamos en una época muy complicada con el TikTok, con el Instagram, con el escroleo, con la falta de lectura. Una época muy complicada, pero hay chicos que quieren salir adelante, que quieren hacer cosas diferentes en sus vidas, en sus profesiones, en sus familias. ¿Qué mensaje podrías darle hoy a los jóvenes que están comenzando ahora mismo sus carreras, sus carreras profesionales? Bueno, yo el consejo que le podría dar es que uno tiene que, no puedes dejar de ser tú mismo, pero sí debes mejorarte a ti mismo. Todos los días la competencia es contigo mismo y todos los días tú debes mejorar preparándote, adquiriendo experiencia y aprendiendo sobre todo de los fracasos. Los fracasos a veces son inevitables y más bien los fracasos siempre enseñan más que los triunfos. Y yo pienso que es eso, o sea, que no hay nada mejor, o sea, como en el boxeo hay algo que dice, la pelea no la pierde el que se cae, la pierde el que no se levanta, el que no se Exactamente. levanta. Tan sencillo como que es así, o sea, tú te puedes caer, pero si te levantas y remontas la pelea, puedes ganarla. El tema es que si no te levantas y te quedas en la lona, perdiste, ahí sí perdiste. Entonces, yo pienso que lo importante de todo es persistir, insistir, mejorar y competir consigo mismo, ¿ok? Sin que sea obsesivo. Te quería comentar algo rapidito, porque a mí me parece que esto es importante. Eh, que me gustaría que lo retomáramos en la segunda conversación, que son los estereotipos que hay con los líderes, ¿ok? Hay gente que tiene el estereotipo de que los líderes tienen que ser revolucionarios y no necesariamente tienen que ser revolucionarios. Y aparte de eso asocia revolución con violencia. Y yo siempre cito a dos personas que en mi opinión fueron los más grandes revolucionarios de la historia en el mundo y no hubo ni un disparo. Jesucristo fue uno y el segundo, Mahatma Gandhi, un solo disparo en su revolución que fue el que lo asesinó. y en mi primer libro hablo acerca de Mahatma Gandhi. Yo creo particularmente que la revolución en el liderazgo no implica tampoco aceleramiento, porque a veces piensan que los líderes tienen que ser acelerados, fuertes, violentos, agresivos, etcétera. No, No. Em, la innovación no tiene necesariamente que ser violenta. no, Hay innovaciones que han sido progresivas, hay innovaciones que son sorpresivas, pero no violentas. claro. Hay algunas que sí, pero no necesariamente tienen que ser. Entonces, lo que yo pienso es eso, o sea, hay que abandonar un poco el estereotipo del liderazgo, que el líder simplemente es una persona a la que a ti te gustaría seguir o te gustaría emular por lo que transmite y por lo que hace, no solamente por cómo se ve. Claro. Porque
también estamos el estereotipo del líder, que el líder es como que si vamos a escoger, sobre todo nuestra cultura latinoamericana, jodemos, alguien lo escuchó, yo, esto no es mío, no lo acuñé yo. Pero decía que nosotros, el problema de Latinoamérica es que cogemos nuestros presidentes como que si vamos a escoger una reina de belleza. Y, o sea, no me cae bien, me da nota, pero no necesariamente es lo que, es lo que presenta, es lo que dice, es lo que hace y cómo lo plantea. Y si es viable o no es viable el proyecto. Eso lo Excelente, excelente consejo. Yo añado que en esta subcultura que tenemos actualmente de las redes sociales han hecho mucho daño al cortoplacismo, el cortoplacismo que se vive, el idealizar a la gente en las redes, que te ves chévere en las redes, te ves feliz en las redes, pero muchas de estas personas se terminan suicidando a la bosteta y 24, 48 horas. Sí, te doy las gracias, Vayan, por este tiempo. Gracias por permitirme entrevistarte. Gracias por este compartir que tenemos. De verdad que me animó bastante. Tuvimos ahí detallitos técnicos, pero ya pronto nos vamos a volver a ver. Es más, quiero hacer con vos un par de programas. Uno que vamos a estar hablando de más estrategia, más estratégico. Y quiero hacer un programa con vos y con otros amigos. Quisiera tener una tertulia entre amigos, entre líderes. Y dejo el tiempo para que te puedas despedir, hermano. Te mando un gran abrazo. Bueno, mira, quiero felicitarte también. Por fin, culminé una tarea que me había propuesto hace un año, que era terminar de leer tu libro. Ese que tienes detrás. Reflexiones de liderazgo. Muy bueno, muy bueno. De hecho, lo va a empezar a leer mi hija. Tengo una hija de 20 años, lo va a empezar a leer. Yo le dije que es bien digerible, es bien y bien motivado. De verdad, te felicito. Y recuerdo, yo, y que lo vamos a retomar cuando hablemos con compañeros del pasado. Recuerdo tu liderazgo cuando tú organizaste unos juegos en el INSE. Lo recuerdo muy bien. Tú te echaste al hombro de esa organización, tuviste colaboradores, pero tú fuiste la cabeza y el rostro ante tanto el INSE como el INPARQUE, para que le prestara las canchas, como, o sea, hiciste todo eso y, oye, de verdad, yo lo recuerdo gratamente. Gracias, Vayan. Ese será el líder, ¿no? Te mando un gran abrazo y gracias por haber venido.